hay un término por ahí, se usa en la educación, no sé cuánto usted lo habrán escuchado o incluso habrán participado de esto, que es una clase maestra, ¿sí? Una clase maestra. Bueno, al menos en el área en la que yo me desenvuelvo, en la música, las clases maestras ah, pues son algo muy interesante, ¿sí? Son oportunidades, ¿no? Que se le presentan a los estudiantes o a ciertos artistas de tener precisamente una clase una clase, digamos, así como medio particular con, pues con alguien renombrado, ¿no? Puede ser alguien, un maestro, algún intérprete, algún, concertista, algún personaje, importante que tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y eh, pues en esa clase, que puede ser, una hora menos o un poquito más. Generalmente el músico por ahí interpreta alguna obra, alguna canción, alguna pieza musical y el maestro, el que está dando la clase maestra, está ahí observándolo, ¿no? Y entonces eh, lo interrumpe, por ejemplo, cuando quiere hacer alguna observación, le cuenta algunas cosas, le dice, mira, hazle así, así se oye mejor, hazle así por esto, por lo otro. Y esto generalmente se hace, con público, o sea, otros alumnos que a lo mejor van a tener la misma experiencia o simplemente oyentes, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto o ha participado en algo similar. Les digo, al menos en la música esto es muy, muy común. Entonces ahorita nos van a poner un video de una clase maestra. El video dura como unos 8 minutos, ¿sí? Entonces quiero pedirles que pongan mucha atención, porque vamos a sacar, algunas enseñanzas de este fragmento de esta clase, que si bien es cierto, tiene que ver, con la música, ¿sí? Con la interpretación musical. Vamos a ver que esto podemos aplicarlo en nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida, sobre todo lo que estamos tratando es en cuestión del Evangelio, ¿sí? Entonces, por ahí a lo mejor puede ser que mencionen por ahí algún término, musical, pero en general todo se entiende muy bien. Esta clase maestra está en inglés, ¿sí saben inglés? Si no, ya, no se queda, bueno, está traducida. Se alcanza a leer bien, estoy viendo por ahí y nada, si están por ahí lejos de su pantalla, pues traten de acercarse para que vean, bien. No sé si se puede agrandar ahí un poquito más para que se vea, era todo lo que se puede agrandar, para ver si, eh, está muy chiquito, ¿ah? Bueno, no, ya como para recordarlo ahorita está tardado. Entonces, bueno, si están por ahí, traten de acercarse ahí a su celular o están en alguna pantalla, porque está traducida bien las letras por ahí. Y vamos a comentar un poquito, eh,
lo que habla este maestro, ¿no? Acerca de la interpretación de esta alumna y cómo esto nos puede dejar algunas enseñanzas. Sí, vamos a escucharlo, a verlo. Don't ever touch my cello again! Esta es una clase de música, aunque no lo crean, y se las voy a traducir porque es mi favorita. Well, in most categories, compared to the dedication, the keenness, the seriousness of purpose, you're a superstar, right? Nothing could be improved on. However, in your capacity to express anger, not so much, right? And what Shostakovich is saying in this piece is, I'm angry! right? I'm angry with Stalin. Stalin, he had just blamed his Pasternak, his dear friend, and threatened his. Shostakovich was so terrified of his life in Soviet Russia that at night he would put on his overcoat and have a suitcase packed ready for the secret police to come to take him away. He didn't want the children to be woken. Do you imagine how angry he was, how terrified he was? Now, before you came down to play, you were practicing, but you were practicing the cello because this piece is difficult. You have to find and you were worried you might play a note out of tune. But actually, that wouldn't have mattered. You understand that? I heard this piece for the first time in London, and a cellist who nobody had ever heard of came to play, who turned out to be Rostropovich. And everybody in that room was terrified. I remember it. And what he brought was terror, fear, unbearable pressure, no escape. Right. And he could convey that more completely than anybody had ever heard play the cello. It was like that. And he looked strange. I mean, he didn't look like a, and now look at Italian cellists. And when he wasn't playing, when the orchestra was playing, he was like this. So if I said to you, practice anger, you wouldn't know what I was talking about, and your parents wouldn't approve. Right. But unless you're willing to give up control and being nice, and you're always nice. I've known you for 3 years, you're always nice. Question is, can we add something? Are you willing to add something? Yeah. All right? But unless you unleash in the orchestra that ferment of passion, of intensity, of anger, of fury, of that sense of being absolutely driven to the edge, unable to go any further, how can the audience get it unless we give it to them, right? So it's not only the orchestra, it's the Russian people you have to speak for. Do you understand? Now it's starting to get a little bigger, right? It's no longer you practicing and making sure that you're playing the right notes, right? Because actually, we don't care, as long as you get close. Okay, so should we try here? She'll inspire you here. This is the Russian soul.
out there, right? You can feel it. Everybody's shocked because he goes higher and higher. It's already high on the G for a cello to play, and then it gets higher, and it gets higher, and it gets higher. And instead of withdrawing, it says, no, more. And you know, I think, have you heard Rostropovich play this? So why did you play like that? There's a film of Misha Maisky. Look at this. There's a film. Do you know that film? Misha Maisky? Have you seen it? Well, he has hair like this. And he's sitting there and he's in a shirt. Have you seen that? Unbelievable. And it's filmed very well, sometimes from behind. You see his head going like this. You think this man is demented. And he is. Because this music makes us demented. Terror, terror, terror. Maybe you could do 27 to get into it. Can you play this fortissimo? Because what's happening is the horn solo is playing, and the horn is like a wild enemy. It's stalking its prey. The horn is like Stalin, you know, just stalking its prey, like a predatory animal. That's what the horn is doing, and you're reacting. And the cello is trying to struggle out of reach of the horn, trying to get escape, screaming like a hunted animal. Can you get that? Just do that, two bars again. Try and escape. There's the horn. You're approaching it, and everybody in this room is moved by your willingness to get out of your polite box and struggle. You're not there yet, and they know that. But that's what the journey is about. Are you willing to go on the journey? It's going to take a lot of effort, because the pressure from society, from school, from competition, from grading, from ranking 1%, 5%, all of that is nonsense. If you're a hunted animal, you don't care what percentage it is. Your job as a cellist is to unlock the greatness of this woman. And if you ever play with orchestra, to unlock the greatness that is in the orchestra, so that the audience can hear Shostakovich's story. You got it? Everything else is meaningless. Muy bien, bueno, espero que haya podido ahí leer bien, captar bien el mensaje. Saben que, bueno, eh, bueno, me gustaría escuchar alguna observación, antes de continuar, alguna opinión acerca de lo que acaban ahorita de ver, de escuchar. No sé si alguna vez les había tocado ver algo así, una, una clase maestra
en este sentido de música. ¿Alguna opinión así breve del video que acabamos de ver? David. Sí. Pues no, no, nunca me imaginé cómo era eh, una clase así, ¿verdad? Este, lo que me estaba diciendo el maestro es algo así como que tiene que sentir todo eso, ¿verdad? Ujú. Entonces, para poder tocar así, de esa manera. Qué loca. Sí, o sea, lo que me estaba diciendo que se imaginara que el cholo iba persiguiendo los tornos Mm, sí. y no, pues Ok. está muy bien. Como si fuera una presa que la iban persiguiendo para poder tocar de esa manera. Ujú. Sí, muy bien. Sí, algo así, les digo, no sé si en alguna otra materia debe de haber, ¿no? Ese tipo de clases, pero en música es muy particular esto, ¿ah? La manera en que se dan estas clases, donde el maestro, pues ahí está, les digo, interrumpe, donde él cree que puede enseñar algo. Y bueno, em, cuando, cuando ustedes escuchan a algún cantante, cuando escuchan algo de música, seguramente ustedes habrán notado que algunos artistas les transmiten más, ¿no? Un mensaje de la canción, ¿no? Que están tocando, que están interpretando. Y y algunos no, algunos otros no. Tiene que ver un poco con esto, ¿no? Que hablaba el maestro, ¿sí? No se trata solamente de tocar notas, ¿sí? No se trata solamente de perfeccionar la afinación, de ser como muy exactos en todo lo técnico, sino que cuando uno quiere dar un mensaje con la música necesita mucho más que eso, ¿sí? Em, ¿Saben? Eh, hay un libro que habla por ahí compara, compara lo que es el Evangelio, compara lo que es la historia de la redención, lo compara con una obra musical, con una sinfonía. Y en este libro, pues, eh, como que trata de relacionar, ¿no? De comparar la historia de Jesús a través de todas las escrituras, la historia de cómo ah, Dios, en su infinito amor, eh, hace todo lo que hace para salvar al ser humano, ¿no? Y lo compara con una obra artística, la historia de la redención. Y yo me pregunto si el Evangelio, si podemos comparar el Evangelio a una obra musical y, y alguien nos diera una clase maestra, ¿sí? Así como la que acabamos de ver, acerca de cómo nosotros vivimos, acerca de cómo nosotros interpretamos el Evangelio, cada uno en nuestras vidas. Seguramente habría algunos puntos que el maestro nos intentaría hacernos mejorar, ¿sí? En estas clases, miren, por ejemplo, esta chica que estaba tocando, el maestro le dice, ¿no? Al inicio del video le dice, tú eres muy buena,
¿sí? Yo te conozco ya de hace varios años y tú eres muy buena tocando. Y cuando uno, les digo, participa en este tipo de clases, generalmente uno cuando escucha al alumno que está tocando y diciendo, oh, pues qué padre tocó, ¿no? Pero luego interviene el maestro que está dando la clase y empieza a hacer observaciones que la mayoría del público, o incluso los mismos alumnos que están ahí, no notarían, ¿sí? O sea, para el público en general, la manera en que el alumno está tocando la pieza, pues es magistral, ¿no? Es muy bonita. Sin embargo, este, siempre en esas clases se destacan algunos puntos que, que van a hacer, ¿no? Que si el alumno los trabaja, suene aún mejor de lo que suena, ¿sí? Por ejemplo, en estas clases, esas clases no son como para principiantes, ¿sí? Por eso les decía que no es como que yo vaya así ay, me voy a una clase de maestra de tal, no, ahí siempre tienen así ciertos requisitos, ¿sí? No cualquiera puede entrar ahí, digamos, a tocar, a lo mejor a escuchar, sí, no hay problema, ¿no? Entonces, de hecho, ya los que están tocando, pues son expertos en lo que hacen, ¿sí? Y aún así tienen mucho que aprender. Eh, por ejemplo, ahí en el video, el maestro comienza diciéndole eso, ¿no? Que él la conoce y que ella es muy buena, que parece que como si ya no hubiera nada que aprender. Pero le hace un comentario, le dice, pero eh, la manera en que tú expresas, dice, la manera en que estás expresando la música, le hace énfasis en la ira, ¿sí? Dice, pues prácticamente tú no estás expresando eso. Sí estás tocando las notas, sí, perfectamente afinadas, o no estás transmitiendo lo que el autor de esa obra musical estaba tratando de, de hacerle sentir a la gente que alguna vez escucharía esa música, ¿no? Entonces, me pone a pensar en que muchas veces nosotros, como creyentes, podemos pensar también que, que no hay nada que mejorar en nosotros, ¿sí? Que, que, que no hay nada más que aprender, que todo lo que sabemos decimos, pues yo ya me sé lo básico, ¿sí? Yo me sé lo importante acerca del Evangelio y, pues no hay nada más que yo pueda desarrollar, ¿sí? En cuanto a mi conocimiento, en cuanto a mi experiencia en el Evangelio. Podemos decir, yo tengo años, décadas, ¿sí? Siendo miembro de la iglesia, leyendo la Biblia, participando, sirviendo a Dios. No hay nada más que aprender, podemos pensar. Eh, y, y a veces en este sentido, nos parecemos un poco a algunos personajes por ahí bíblicos, que generalmente no nos gusta que se nos compare con ellos, ¿sí? Generalmente comparamos a otras personas con ellos, ¿verdad? Que eran los fariseos, ¿se acuerdan? Este grupo de los fariseos, los escribas, los personajes, pues, importantes, ¿no? Encumbrados, que parecía que ellos, vivían en otro nivel, ¿no? De comunión con Dios, de perfección, de obediencia, y que eran admirados por la gente, ¿no? Que la gente común, la gente del pueblo, los tenía por personajes perfectos, ¿no?
casi perfectos. De la misma manera, como les digo, como nosotros, cuando escuchamos algún músico, podemos decir, oh, pues, tocó de manera perfecta, ¿no? Sin embargo, ah, cuando aparece un maestro como este, ¿no? Le hace ver, por ejemplo, a esa chica que seguramente es muy buena tocando, le hace ver que tiene ciertas falencias en algún área de la interpretación. Y cuando Jesús apareció en esta tierra, esos personajes que a vista de todos eran como perfectos, eh, Jesús les dio ahí varias clases maestras, ¿verdad? Donde les hizo ver eh, que, que no estaban tan bien como ellos pensaban, ¿no? Que no eran tan buenos como ellos pensaban. De hecho, cuando, cuando uno presencia estas clases, a veces uno puede ver cómo ah, los alumnos o los músicos que están tomando esa clase, como que se incomodan, ¿verdad? Por lo que el maestro les está diciendo. Este, y luego como hay público, pues es un poco, hasta se siente cierta presión, ¿no? El público está viendo a lo mejor cómo el maestro te corrige ciertas cosas y se puede volver incómodo, ¿no? Y saben que cuando Jesús trataba por aquí con los maestros de la ley, con los escribas, con los fariseos, generalmente también siempre había gente por ahí escuchando, ¿no? Cómo él los corregía, cómo él les daba a entender que había mucho que trabajar en sus vidas y en sus corazones. Hay unos textos, ¿no? Muy leídos, vamos a leerlos por ahí en Mateo capítulo 23. Vamos a leer algunos versículos de Mateo 23. Vamos al versículo 23, ¿vale? Evangelio de Mateo 23. Dice, por aquí, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿sí? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Aquellos personajes que eran admirados por el pueblo, que eran tenidos por personas perfectas y que ellos mismos se sentían así. De pronto, Jesús les da una clase maestra ahí, ¿verdad? Y les dice, ¿saben qué? Ustedes ah, se preocupan tanto, ¿verdad? Son tan escrupulosos, tan detallistas en las cosas tan pequeñas, ¿no? En las reglas tan pequeñas, dice que hasta diezman estos productos que son casi significantes, ¿no? Diezman esto, pero ¿qué hacían? Dice, dejan pasar lo más importante de la ley, ¿sí? Que eran que la justicia, la misericordia y la fe. Me recuerda una parte del video que vimos ahorita, donde el profesor le dice a la alumna, le este, tú estás estudiando las notas, ¿no? Porque te preocupas por no tocar ni una nota desafinada, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice, estás dejando de lado algo que importa más que una nota que toques mal, ¿sí? Que es el hecho de que tú transmitas
lo que el autor de esa música es- estaba pensando cuando la escribió. ¿Sí? No quiere decir que, que debas de tocar todo mal tocado, ¿sí? Como mismo aquí dice Jesús, dice, era, eh, esto era necesario hacer, ¿sí? Sin dejar de hacer aquello. O sea, les dice, está bien que diezmen todo, ¿verdad? Que sean tan detallistas en diezmar hasta un centavo, ¿sí? Pero, este, no estás olvidando lo más importante, ¿sí? O sea, hay que hacer las dos cosas. Y tienes que mostrar justicia, tienes que mostrar misericordia, fe, y sigue diezmando, está bien, ¿sí? Bueno, algo así le trata de decir el maestro al alumno. ¿Sí? Está bien, ¿no? Está bien que tú estudies y que trates de tocar todo perfectamente, pero te falta ahí lo más importante que es interpretar, ¿no? El mensaje principal de esta obra, que en ese caso era así como menciona, ¿no? Al menos en, en ese fragmento, que era como la desesperación, ¿no? De la vida de este músico, eh, Shostakovich, un músico ruso que vivió pues, en la época de la Unión Soviética, ¿no? Y que menciona ahí el profesor algunas cosas, ¿no? Que le temía al gobierno, ¿no? Entonces, cuando él hace esta música, él estaba ahí, ¿no? Eh, con ese terror, ¿no? De ser desaparecido por la policía secreta, ¿no? Como ocurría en aquellos años en la Unión Soviética. Entonces dice, te tienes que adentrar a la historia del personaje para que tú puedas expresar lo que él quería transmitir, ¿no? Y algo así nos pasa a nosotros, ¿no? Con el Evangelio. Nosotros podemos sabernos la Biblia, este, podemos sabernos la Biblia de memoria, nosotros podemos, eh, dice por ahí Pablo, ¿verdad? Que nosotros podemos hablar en lenguas, podemos saber de profecía, podemos saber de todo, dice, pero si nos falta qué, si nos falta el amor, si no vivimos el Evangelio, dice, además no importa. ¿Sí? Y algo así le está diciendo Jesús a los fariseos, dice, le sigue diciendo, dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. O sea, está haciendo otra vez referencia a que eran tan escrupulosos, tan detallistas, ¿no? Todas esas reglas que tenían. Dice, pero por estar tan preocupados en esas cosas pequeñas, las cosas más grandes se les pasaban. Eh, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, dice el 25, hipócritas. Cuando nosotros estamos escuchando esta palabra hipócritas, pues hipócritas se ve muy feo, ¿no? Generalmente nosotros lo usamos para insultar a las personas. Jesús lo estaba diciendo en su sentido real, no estaban diciendo, es que ustedes nada más están actuando, estaba diciendo. Nosotros sabemos que esa palabra proviene de cómo se les llamaba a los actores en aquellas épocas, ¿no? Los hipócritas, que eran personas que estaban representando un papel que no era su vida real, ¿no? Como lo hacen los actores hoy en día. Entonces le está diciendo, ustedes están actuando, ¿sí? No están viviendo todo aquello ah, que están enseñando a la gente. Dice, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia, ¿sí? Es como lavar, ¿verdad? Por aquí lavar un vaso, queda bien, bien pulidito, bien limpio. Lo lavamos por afuera, pero dice Jesús, pero por dentro
lo dejamos sucio. Y a ellos les dice que están llenos de robo y de justicia, pues Jesús les conocía ahí sus cosas, ¿no? Seguramente este, actos de corrupción, ¿no? Que llevaban con el pueblo. La pregunta es, si Jesús nos diera una clase maestra, nosotros, ¿qué nos diría acerca de cómo estamos interpretando el Evangelio en nuestra vida? Nos diría lo mismo, ¿sí? Que por fuera, nuestro exterior, la manera en que nos presentamos ante la gente, ah, pues es muy bonita, ¿no? Muy educada, muy respetuosa, pero por dentro, ¿qué pasa? Por dentro estamos llenos de envidia, ¿verdad? Cosas que no se notan a simple vista, ¿verdad? De codicia, de envidia, de odio, de sentimientos. ¿Qué nos diría Jesús? Eh, y es ahí donde la clase maestra toma sentido, ¿no? Porque esos maestros que dan este tipo de clases tienen mucha experiencia, ¿no? Mucho conocimiento, y ellos ven cosas que el público en general no ve. Y así es Jesús, ¿no? Jesús nos hace ver cosas que ni nosotros mismos vemos en nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, ahí sigue diciendo, ¿no? Le sigue diciendo varias cosas a los escribas, a los fariseos, que nosotros conocemos, ¿no? Que se basan básicamente en decir que todo lo que ellos eh, promulgaban pues era exterior, que no estaban viviendo realmente la palabra de Dios en sus vidas, era simplemente cumplir reglas, que la gente los viera, ¿sí? Que la gente ah, los aprobara, ¿no? Como líderes religiosos, pero por dentro su vida espiritual estaba vacía. Cuando por ahí el maestro en el video le dice que le falta expresar, ¿sí? Que le falta expresar, en ese caso dice la ira. Hay un versículo, vamos a buscar en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a buscar en Juan 5, Juan 5, vamos a leer el versículo 39. Juan 5:39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sí, aquí Jesús les dice a estos personajes que, que las escrituras, para ellos eran pues eran lo máximo, ¿no? En las escrituras, eh, ellos podían encontrar la vida eterna, ¿no? Que ellos pensaban que podrían encontrar la vida eterna, y las escrituras se las sabían de memoria, ¿no? Y dice, y esas escrituras, dice, están hablando de mí. ¿De qué creen que se tratan las escrituras? Les dice Jesús, están hablando de mí. Y luego dice el versículo 40: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Eh, es interesante cómo nosotros podemos enfrascarnos, por ejemplo,
en el estudio de la palabra de Dios de manera este, intensiva, ¿no? Pero pocas veces vamos a quién, pocas veces vamos a Jesús. Podemos ser unos expertos, ¿no? En teología, sin embargo se nos olvida que todo lo que está escrito se trata de quién, de Jesús. Y Jesús también nos podría decir, ¿verdad? Pero mejor ven a mí. Sí, sí. O sea, está bien que escudriñen las escrituras, pero ven a quién. Ven a mí, yo te voy a dar vida. Y haciendo la comparación, ¿no? Con el video que veíamos, por ejemplo, esta chica podía saberse esa obra musical de memoria, ¿sí? Podía saberse cada nota, podía tocarla de manera perfecta, pero por ejemplo, a lo mejor no tenía mucha idea de quién era el autor, ¿no? O sea, eso a veces cuando estaba estudiando en la escuela de música, pues llevamos una clase de historia, ¿sí? Llevamos una clase de historia y algunos compañeros no les gustaba mucho esa clase. A mí sí me gustaba, ¿verdad? Porque en general me gusta la historia, pero algunos compañeros no, ¿verdad? Decían, "Ah, no, a mí lo que me gusta es tocar, ¿verdad? Yo para qué quiero saber, no sé, cuántos hijos tenía cierto músico, ¿verdad? O a qué edad se casó. Y bueno, ok, ¿verdad? Era su opinión, pero sin embargo, cuando nosotros conocemos un poco de la vida del autor, eh, de la música que tocamos, podemos darnos una idea precisamente de qué es lo que le motivaba, ¿no? Que era, o incluso etapas de su vida, ¿no? Porque no siempre vivían lo mismo, ¿no? Puede ser que en cierta etapa de su vida ellos tuvieran más paz, ¿no? Este, o a veces sufrían de escasez, de pobreza en cierta etapa de su vida. Entonces es bueno conocer un poco de la historia de los músicos porque te da una idea de qué estaba viviendo esa persona cuando escribió tal obra, ¿no? Y entonces tú puedes interpretar mejor su música, no solamente tocarla. Y, y algo así pasa con Jesús, ¿sabes? Nosotros podemos, les digo, conocer la Biblia, todo, vamos a ver el griego, hebreo, ¿verdad? Y interpretar todas las escrituras, eh, pero si no conocemos al autor, ¿qué pasa? Eh, lo más seguro es que el mensaje que nosotros vamos a sacar de la Biblia no se parezca mucho a lo que el autor quería expresar. Y por eso hay un montón de religiones, ¿no? Porque cada uno este, simplemente interpreta la Biblia sin conocer realmente al autor y lo que el autor quería expresar en ese momento. También por ahí menciona en el video, no sé si lo notaron, menciona que por ahí el profesor dice que escuchó esa misma obra, escuchó con un músico, ¿verdad? Que ahí lo menciona un chelista llamado Rostropovich, ah, muy, no sé si alguna vez ustedes lo han oído nombrar o lo escucharon por ahí. Eh, fue un músico, un chelista muy famoso, muy renombrado en el siglo pasado, ¿sí? Y decía que ese chelista, que él realmente interpretó, o sea, les mandó un mensaje a todo su público
dice que todos se quedaron impresionados, ¿no? Cuando escucharon ese concierto. Y saben, a veces nosotros también, cuando las personas saben que nosotros pues, intentamos seguir a Cristo, ¿no? Somos cristianos, eh, también puede ser que, ojalá, ¿no? Que cuando las personas ven nuestra vida o, o que, o que se acercan a nosotros también puedan quedar impresionados por lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? Que realmente nosotros, más que palabras, damos un mensaje, ¿no? Más que repetirles un versículo o decirles, mire, léale ahí, mire, ahí dice en la Biblia que pues, este, no tendrás dioses ajenos, ¿verdad? Aquí dice, mire, léale. Les decimos a las personas. Realmente ojalá que las personas pudieran ser impresionadas por nuestra vida, ¿sí? Por la manera en que nosotros vivimos el Evangelio. Que así como ese maestro recuerda mucho cuando escuchó a Rostropovich, que la gente pueda recordarnos a nosotros también así. Oh, yo conocí a un compañero de trabajo que a lo mejor no hablaba mucho, pero eh, lo que, digamos, lo que él creía lo vivía, ¿no? Era respetuoso, no era, este, no hablaba mal de las personas, qué sé yo, ¿verdad? Tuve un vecino que era así, ¿verdad? Trataba a todos con bondad a uno de los vecinos de eso, este, que no se lo merecen, podemos decir. Que las personas fueran impresionadas, ¿no? Por cómo nosotros vivimos el Evangelio, ojalá que sea así. También por ahí en el video, el maestro le dice a esta chica, ¿no? Le dice que ya cuando más o menos toca, ¿no? Ustedes vieron ahí que después de tocar le dijo, ya te acercaste más un poquito a lo que esta música trata de expresar. Ya te soltaste un poquito, ya, este, ah, pues nos mostraste un poquito más, ¿no? La intención de la obra. Pero dice, todavía no, no llegas a la meta, ¿sí? Realmente en esas clases, pues, eh, es raro que ahí en ese momento el alumno logre lo que el profesor le está pidiendo. Ahí simplemente, pues, se hacen las observaciones, ¿no? El alumno necesita trabajarlas ya en su casa, ¿no? En su estudio diario. Y, y le dice profesor, necesitas renunciar. Si quieres lograr esto, necesitas renunciar al control. Le dice, no sé si se fijaron, ¿sí? O sea, cuando el músico está tan preocupado por tocar las notas así perfectas, se contiene, ¿no? O sea, está pensando solamente en la técnica, en las notas, y deja de lado la expresión, la interpretación. Entonces dice, necesitas, si quieres realmente llegar a la meta, ¿sí? Si quieres expresar lo que el autor quería expresar en esta obra, necesitas renunciar un poco a querer controlar todo, ¿sí? Quizás, quizás algunas notas se te van a escapar, ¿verdad? Y no las vas a tocar como querías, pero el público se va a ir con una gran impresión, ¿sí? Algo así pasa también con nosotros, ¿no? Eh, Obviamente nosotros no podemos pretender ser perfectos, ¿no? De la noche a la mañana o de vivir de la manera en que Dios nos pide de un día para otro, ¿sí?
cuando el maestro hace las observaciones, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros, tiene que haber un trabajo continuo, todos los días de cada instante, para que nosotros podamos mejorar aquello que el Espíritu Santo nos dice: mira, ¿sabes qué? Estás fallando en eso, necesitas esto, necesitas quitar esto, le decía el maestro, necesitas renunciar al control, ¿verdad? A veces nosotros queremos controlar todo y no dejamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Le dice el maestro, estás dispuesta a recorrer el camino hacia esa meta, ¿sí? Porque también el alumno, terminando esa clase maestra, y a mí me tocó ver, por ejemplo, algunos de esos casos, en mi educación, donde acabando la clase maestra, el alumno decía: este profe está loco, ¿no? Que quiere que haga esto y que haga nada, está loco, ¿no? Así de veras me tocó ver ese tipo de cosas, eh, donde desechaban la, la enseñanza, ¿no? Y bueno, cada quien, ¿no? También eran libres de buscar a lo mejor otro tipo de enseñanza, ¿no? Pero en el terreno espiritual, ¿no? Cuando el Espíritu Santo nos hace esas observaciones, también está nuestro poder, nuestra decisión decirle: no, no, será que lo que tú me estás enseñando no va por ahí, ¿verdad? Tenemos la libertad de desechar esas enseñanzas también. Por eso le dice el maestro: estás dispuesta a trabajar hasta llegar a lo que te estoy pidiendo, ¿sí? Y hay un texto, ¿no? Por aquí, bueno, de hecho lo leímos, lo leímos ahí, que está en 2 de Timoteo 2:15. Vamos a buscarlo. Y luego mira, le voy a pedir a alguien que me ayude a buscar en Filipenses 3, 13 y 14. Nada más que me ayude a buscarlo. Filipenses 3, 13 y 14. Y ahorita les digo cuando no lo puedan leer. Mientras vamos a leer, les voy a leer en 2 de Timoteo. Fue el texto que nos leyeron al principio antes del tema. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 de Timoteo 2:15. Dice así, un texto bastante conocido, ¿no? Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahí en el video, no sé si notaron que ya a la parte final del video les dice el profesor, tu meta debe ser esta, ¿no? Dice, pero el maestro dice, a veces está consciente de que hay muchas presiones, ¿no?, que el alumno tiene. El alumno, puede tener la presión de las calificaciones, por ejemplo, ¿sí? De sus calificaciones, la presión dice, de la sociedad, dice la presión de la sociedad, la presión de la competencia, dice, porque entre músicos se compite mucho, ¿sí? Se compite mucho ay, el que toca, es que te toca mejor que yo, toca esa canción que es más difícil, yo toco una que es más fácil. Y dice el profesor, todo eso te va a rodear, dice, las presiones, eh, las calificaciones, la preocupación por las calificaciones, la competencia. Dice, pero al final, tienes que superar todo eso, ¿sí? Para, para
digamos, tienes que darle menos importancia a todo eso, ¿sí? De nada te sirve sacarte un 10 si realmente no expresas lo que el músico, eh, lo que el músico quería demostrar, ¿no? Con su obra. Eh, de nada te sirve que tus compañeros crean que eres la mejor chelista, ¿verdad? Si no puedes ser capaz de comunicarle algo a la gente, ¿sí? De nada le servía a esta estudiante, le dice el profesor, ¿no? Y saben que eh, regularmente pasa esto, ¿no? Cuando hay ese tipo de clases maestras, suena todo muy bonito, ¿verdad? Cuando está en la clase, les dice el profesor, dice, no, no, mira, lo importante es esto, que interpretes esto, olvídate de lo demás, ¿no? Pero cuando ya se acabó esa clase maestra, no, generalmente esos maestros vienen así de visita a las universidades, no son los maestros titulares, ¿no? De las clases. Generalmente ya cuando tú tienes tu clase otra vez con tus maestros, empiezan esas presiones. Y al maestro generalmente que tú tienes, pues le va a importar poco. Al maestro lo que importa es que toque esa canción y luego la que sigue, y luego la que sigue. Este, y te va comiendo esa presión y al último las enseñanzas del maestro, de la clase maestra, se van perdiendo de la misma de la escuela. Es un poco irónico. A veces eso pasa no está en el Evangelio, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos al maestro, ¿verdad? Para que nos dé una clase maestra y nos dice lo que realmente importa, nosotros podemos salir convencidos, pero ya cuando vamos a la práctica, ¿no? Cuando nos enfrentamos al mundo, cuando enfrentamos las presiones de que del trabajo, de la familia, de la misma iglesia, al último se nos olvida aquello que el maestro nos trató de enseñar, ¿no? De lo que era lo más valioso, lo más importante. Y dice aquí en 2 de Timoteo, dice en 2:15, procura con diligencia presentarte a quien, dice, a Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Que a final de cuentas, nosotros al que le debemos, al que le debemos a nuestra vida, nuestra a Dios, y no a quién, no a los seres humanos. Cuando aquí Pablo le dice a Timoteo, dice, aquí tu trabajo es presentarte a Dios como un obrero, dice que no tiene nada de qué avergonzarse. Muchas veces nosotros queremos es presentarnos, pero ante quién, de la gente, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, ¿no? Algo así como lo que estábamos leyendo hace rato de los fariseos, ¿sí? No importa cuán sucio esté por dentro, si por fuera me veo bien, pues ya estoy medio tranquilo, ¿no? Si en la iglesia me ven como un buen líder, este, como alguien digno de ser imitado, si en mi vecindario pues soy respetado, ¿verdad? Con eso me basta, ¿no? Con lo que la gente vea en mi exterior. Y se nos olvida que nuestra tarea es presentarnos ante quien, ante Dios, porque Él es el que nos va a aprobar, no la gente. ¿Sí? La gente realmente no interesa mucho si la gente te aprueba o no, si Dios es el que te aprueba. Dice que es una tarea que debemos de hacer que se procura con diligencia, o sea, es algo que debemos de
de estar prestos a hacer, no es algo que podemos estar postergando y presentarnos ante Dios, este, digamos, como alguien que no tiene de qué avergonzarse. Eh, obviamente, miren, aquí dice en la segunda parte del versículo, dice que usa bien la palabra de verdad. Hay muchas versiones que por ahí lo presentan. Hay otros que dicen que traza bien, ¿sí? Algunos dicen por aquí que Pablo, con su experiencia en la fabricación de casas de campaña, ¿no? De tiendas, él estaba haciendo cierta referencia por las palabras que usa en el idioma original, ah, que él estaba como haciendo una alusión a cuando alguien cortaba una tela, ¿sí? Se han visto ahí las señoras cuando van ahí a la parisina, ¿dónde van? Este, cuando cortan ahí las telas, ¿verdad? A mí me llamaba mucho la atención eso cuando estaba niño y que acompañaba a mi mamá y cuando compraba telas, las personas que atienden, ¿verdad? Que sacaban ahí los rollos de tela y no, nomás ponían ahí la tijera y le hacían así, ¡pah! Y se cortaba toda la tela. Uno como niño está acostumbrado, ¿no? A ir cortando así, ¿verdad? Cuando hace uno las tareas en la escuela, me llama mucho la atención cómo le hacían así, ¿no? Quién sabe si queden derechas, ¿no? Cuando lo hacen, necesita tener mucha experiencia, ¿no? El que corta ahí. Por eso dice Pablo, dice que traza, algunas versiones lo traducen ahí, dice que corta rectamente, dice, así con la palabra. O sea, que no se desvía, ¿sí? Que no interpreta de manera errónea las escrituras, básicamente está diciendo aquí Pablo, por el contexto en el que habla después, habla de eso, ¿no? De que a veces nosotros nos enfrascamos en discusiones acerca de lo que yo creo que dice aquí, de lo que yo interpreto que dice acá. Y dice Pablo, es que necesitas esforzarte, necesitas trabajar, esforzarte para que puedas una realidad eso de que seas un intérprete recto de las escrituras, ¿sí? De presentarte ante Dios como alguien que no se ha desviado a derecha, izquierda, alguien que no tiene de qué avergonzarse. Y luego vamos a leer en Filipenses. ¿Alguien lo buscó? Espero que alguien lo haya buscado. Filipenses 3 13 y 14. Si Y alguien me aquí, ayuda, sale. 13, es 3, 13 y 14. Sí, Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ok. Era lo que decíamos ahorita, ¿no? Decía el maestro, tienes que trabajar para llegar a la meta. No es algo que se logra de un día para otro. Dice Pablo aquí, dice yo mismo, o sea, Pablo era un hombre que tenía una gran autoridad, un hombre que había servido a Dios de manera incansable, que había pues transformado, ¿no? Su vida y la había puesto a servicio de Dios. Dice yo mismo, no les voy a decir que yo ya logré, ¿verdad? La meta. Si al contrario, ya lo que queda, lo que hice ayer, pues ya quedó atrás y cada día sí, yo prosigo hacia la meta. Cuando, cuando nosotros nos damos cuenta, ¿no? De que estamos fallando en algo, cuando el Espíritu Santo
este, nos indica que debemos de mejorar en algo. No podemos pasarnos la vida lamentando en lo que ya no hicimos atrás, ¿no? Tenemos que proseguir hacia esa meta. Tenemos que esforzarnos por alcanzar esa meta. En este sentido, estamos hablando de vivir realmente el Evangelio, ¿no? No nada más de conocerlo, sino de vivirlo. Ah, dice ahí en Filipenses, ¿no? Que, bueno, esa es la experiencia de Pablo, ojalá que esa sea la de nosotros también, ¿no? Que en ningún momento nosotros ya pretendamos haberla alcanzado, ¿no? Porque así nos puede pasar, ¿no? Así le pasaba a los fariseos. Ellos pretendían pues, que ya no hay nada que aprender, no hay nada que alguien me pueda enseñar, eran intachables, ¿no? Sin embargo, dice Pablo, bueno, eso no es así. Dice, todos los días hay que proseguir, hay que crecer, hay que proseguir a la meta. ¿Sí? Entonces, en el área, por ejemplo, de la música, alguien puede pensar, pues, a mí ya nadie me puede enseñar nada, ¿no? Eh, la manera en que yo toco es magistral, ¿verdad? Sin embargo, cuando algunos músicos se topan con otros músicos, ¿no? Que les pueden enseñar algo, se dan cuenta de que, caray, de esta manera puedo hacer que el mensaje que yo trato de dar con la música sea más efectivo. Eso nos cuesta mucho a los cristianos, ¿no? El pensar que alguien nos puede enseñar algo más de lo que nosotros ya sabemos o creemos saber, nos cuesta mucho, ¿verdad? Eh, siempre estamos de manera inconsciente creyendo que pues con lo que sé basta. No hay nada nuevo que pueda aprender. No es así, ¿verdad? Para ir concluyendo, nada más quisiera destacar, por ejemplo, ahí en el video cuando el profesor le menciona al alumno, dice, si tú no haces eso, dice, ¿cómo la audiencia va a poder entender lo que Shostakovich quería expresar con su música? O sea, si el músico, el que es, digamos, experto, no es capaz de interpretar la música, el mensaje pues va a ser, no va a tener el impacto, ¿no? Que debería tener. Como creyentes, quizás Jesús nos haría la misma pregunta. O sea, si tú no logras vivir el Evangelio, ¿cómo pretendes que los que no son creyentes puedan captar el mensaje? ¿Sí? Es algo imposible, ¿no? Tenemos cierta responsabilidad. Le decía el maestro, ¿no? Dice, ya tienes una responsabilidad muy grande. Dice, no solo tienes que darle voz a la música de Shostakovich, le tienes que dar, no sé si notaron ahí en esa parte, y se le tienes que dar voz a todo el pueblo ruso, ¿no? Que vivió en aquella época, que vivían aterrados, ¿no? Por la forma de gobierno. Entonces la meta ya se vuelve más grande, ¿no? Si piensas en no solo interpretar la música, sino el sentir de toda una nación. Y efectivamente la responsabilidad que tenemos como creyentes es muy grande, eh, y tenemos que tomar esa responsabilidad con seriedad, ¿no? No solamente decir, no, pues yo le predico a la gente, yo ya les dije, y si quieren, luego, este, hacemos mucho uso de ese texto. Como dijo Jesús, ¿verdad? Y que sacúdete los pies si no te escuchan, y no, yo ya les dije, y si quieren creer.
Sí, pero ¿cómo les dijiste? ¿Realmente el mensaje que tú les diste fue una interpretación viva del Evangelio? ¿O fueron nada más notas, así como el músico? Fueron nada más técnica y música, este, notas. No hubo una vivencia, una interpretación de lo que Dios realmente quiere enseñarle y mostrarle a la gente. ¿Sí? No es nada más decirles, oiga, Cristo viene, ¿verdad? Si no me cree, pues se va a perder, ahí nos vemos. Luego así actuamos mucho los cristianos, ¿verdad? Sin, sin misericordia, como decía Jesús de los fariseos. Te falta misericordia, ¿sí? Te falta la justicia. Entonces, más allá de que la decisión siempre va pues, a depender de la persona, tú puedes ser el cristiano más sincero y vivir el evangelio y a lo mejor la gente no le interesa. Está bien, ¿verdad? Es su decisión. O nuestra responsabilidad es presentarles un mensaje vivo, un mensaje que realmente represente el amor de Dios, no solamente palabras, solamente notas. Ojalá que, como le decía el profesor, dice, este, tu responsabilidad es contar la historia de Shostakovich, darle voz a su música. Ojalá que nosotros, como creyentes, también podamos darle voz al Evangelio. Que a lo mejor el Evangelio, pues sí es bonito, ¿no? Y la gente dice, no, pues qué padre, Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Muy bien, ¿no? Es como la música, ¿no? Suena bonito, pero si nosotros vivimos el Evangelio, va, va a tener realmente un impacto uh, más efectivo, más... la gente va a notar eso, ¿sí? La gente va a ser más afectada, como lo es la música, la gente en un concierto, ¿no? La música, pues, puede ser un concierto que dices, ay, qué bonito, estuvo padre, o realmente un concierto que te impactó, que nunca lo olvidas, ¿no? Por la manera en que el músico interpretó la música. Así puede ser también nuestra vida, ¿no? Para la gente puede ser el evangelio que nosotros predicamos, puede ser algo bonito, muy padre, ¿verdad? O puede ser algo realmente que afecte sus vidas, que las inspire, ¿verdad? Ojalá que eso sea. Y bueno, sin nada más que decir, ojalá que podamos darle voz, ¿verdad? Como decía el título de la reflexión de esta tarde, darle voz al Evangelio, que no se quede nada más en una historia bonita, sino que pueda ser interpretada en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga.